¿Qué tal? Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión más de Estudio Humanidad Radio. Eh, el día de hoy, por cuestiones de agenda académica, el profesor José Luis González Rojo no va a estar con nosotros, pero bueno, va a estar acompañado de una excelente invitada que voy a presentar más adelante. Recordarles y agradecer los likes, agradecer las suscripciones en el YouTube y bueno, que nos escuchen en la nueva plataforma de Seno Radio. Esta nueva plataforma es la que estamos inaugurando como un canal adicional para las emisiones vía internet. Hay una aplicación en la tienda de aplicación de Apple y de Android. Pueden buscarla como Seno Radio. Ahí van a poder descargar la aplicación y buscarnos como Estudio Humanitatis Radio. Entonces nos escuchan todos los viernes a partir de las 6 de la tarde. Y bueno, por ahora no hemos estado transmitiendo otras cuestiones, pero estamos probando a ver si vamos a posteriormente a emitir algunos programas que ya se han grabado y los vamos a estar emitiendo ahí a lo largo del día, pero bueno, vamos a estar haciendo los anuncios de esa cuestión. Entonces, bueno, agradecerles sus likes, agradecer que hagan la descarga de la aplicación, es más fácil, igual en el internet también pueden meterse como Seno FM y ahí pueden buscarnos también como Estudio Humanitatis Radio. También nos pueden escuchar a través de sus dispositivos como computadoras y tabletas. Y bueno, el día de hoy, recuerden que nos hemos trasladado a una nueva localidad. Agradecemos a El Alma del Mundo, Centro Cultural. Los invitamos a que vengan a café, que vengan a los talleres. Hay una tienda donde venden algunos productos naturistas y algunas otras amenidades. Invitarlos a que busquen Facebook como Alma del Mundo al Centro Cultural. Y el día de hoy, de eventos culturales, anunciaremos al menos dos para no dilatar la presentación de nuestra invitada. Los invitamos a la conferencia magistral Filosofía fuera de la Academia, pautas para su ejercicio con base en un comentario de Kant en el marco del Día Mundial de la Filosofía. Recuerden que es este 21 de noviembre, el Día Mundial de la Filosofía. Imparte el doctor Darin Nabab, divulgador y fundador de la Fonda Filosófica. Les repito, es el día 21 de noviembre a las 11 horas en el edificio H del CUSH Belénes, para que se den una vuelta a esta charla tan interesante y a festejar el Día Mundial de la Filosofía. Y la otra invitación es al diálogo abierto con Gerardo López Otelo, creador de Filosofía desde Cero, en Rutas del Pensamiento. Este se va a dar el jueves 20 de noviembre a las 13 horas en el auditorio H1 del CUSH, igual allí en Belénes. Para los que no ubiquen, está ahí casi a contraesquina de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arriola, y a un costado del CUSEA, para una referencia. Repetirlo, el día 20 de noviembre a las 13 horas en el auditorio H1 del CUSH. Y en nuestra cápsula de Recordando a propósito del tema, recordamos a Edward Sapir. Él nace el 26 de enero de 1884 y muere el 4 de febrero de 1939. Un antropólogo y lingüista estadounidense. Sapir es una de las figuras de referencia de la lingüística estructural y uno de los creadores de la hipótesis de Sapir-Whorf. Estudioso de los lenguajes amerindios, fue uno de los primeros en investigar las relaciones entre el lenguaje y la antropología. En 1921 afirmó que el lenguaje determina el pensamiento, de forma que cada lengua lleva aparejada una forma de pensar. Esa fue nuestra cápsula de Recordando a. Y para ya no dilatar la presentación de nuestra invitada, presento a Cornelia Fuchs. Fuchs, ¿cómo se pronuncia? Fuchs. Fuchs, ok. Cornelia Fuchs. Ella es estudiante de la maestría en Lingüística Aplicada en la Universidad de Guadalajara, donde también participó como estudiante de intercambio durante la licenciatura. Supongo que de Lingüística también. Sí, también. Ok. Es licenciada en Lingüística Aplicada y Enseñanza del Inglés por Brock University de Canadá. Ha trabajado como docente de inglés en distintos niveles educativos y tiene experiencia en enseñanza de lenguas, transcripción de audios multilingüe y contextos interculturales. Sus intereses de investigación incluyen la documentación y descripción gramatical del náhuatl y otras lenguas indígenas de México.
Ha participado en el proyecto de investigación G. Excitaciones. Sí, 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 ah, de ok. excitaciones. Ah, ok. Excitaciones. En náhuatl y ha presentado los avances en el coloquio de el náhuatl de y en el occidente de México. Su trabajo de tesis se centra en la incorporación nominal doble en el náhuatl de la Huasteca. Bienvenida, Cornelia. Muchas gracias. Y bueno, el tema que ella nos presenta el día de hoy es análisis de la incorporación nominal doble en el náhuatl de la Huasteca. Para iniciar ya en la charla y recordarles a nuestros ciberradioescuchas que pueden dejarnos sus comentarios y preguntas para la invitada en nuestro charla o comentarios en vivo. La verdad es que yo no sé muy bien, no manejo muy bien esto del Facebook porque no tengo, pero creo que es comentarios en vivo, supongo, para que nos manden ahí sus preguntas, saludos, comentarios a propósito del tema. A mí me gustaría preguntarte cómo fue que inició el interés de estudiar la lengua náhuatl y en particular el tema de la incorporación nominal doble. Pues la lengua náhuatl me empezó a interesar ya hace más de 10 años, cuando era adolescente. Mi primer contacto con ella fue en libros de culturas prehispánicas. Yo en ese momento quería estudiar arqueología, entonces estaba leyendo un poco de ese tema y ahí escuché por primera vez de esta lengua. En ese momento yo pensé que ya no se hablaba en la actualidad, que era una lengua que ya se había extinto. Pero ya más adelante supe que sí, que todavía hay comunidades donde se habla, que todavía tienen hablantes. Y más o menos al mismo tiempo que empecé a estudiar mi carrera de licenciatura, empecé también a tomar clases de náhuatl ya sistemáticas con un maestro en línea y también posteriormente durante mi intercambio, en el intercambio aquí en Guadalajara, también tomé clases presenciales aquí del Nahuatl, de la Huasteca. Eh, Cuando entré a la maestría, también desde que entré, desde antes de entrar al curso, sabía que quería investigar algo relacionado al náhuatl. Me interesaba mucho el tema de las lenguas indígenas y es la que más conozco, más hablo, entonces fue la mejor opción. Eh, y ya el proceso de incorporación nominal, ya cuando empecé mis tutorías en el seminario de investigación, empecé a investigar un poco ese tema. Era uno de los temas que me llamó la atención porque no existe este proceso en español, ni en inglés, ni en otras lenguas que yo conocía. Entonces me llamó la atención en ese momento y me empecé a investigar posibles temas, cosas que todavía no se sepa de este proceso que pudiera ser un tema de tesis. Y la incorporación nominal en sí ya ha sido estudiada tanto en náhuatl como en otras lenguas que la tienen. Es un proceso que existe en muchas lenguas del mundo. Y el náhuatl clásico, de hecho, sirvió como una base para ejemplos de incorporación nominal en el debate de Sapir y Clover en el siglo XX, al inicio del siglo XX. Entonces, pues el tema sí se ha investigado, pero la incorporación nominal doble es un tema muy poco conocido. No encontré mucho ni del náhuatl ni de otras lenguas que tengan este proceso, así que me pareció un buen tema para empezar mi trabajo de tesis. Muy bien, pues bueno, recordarles que estamos charlando con Cornelia Fuchs, espero pronunciarlo bien, y estamos charlando sobre análisis de la incorporación nominal doble en el náhuatl de la Huasteca. Mandar un saludo en especial al doctor José Luis González Rojo, quien está una- en un coloquio en Hidalgo, si mal no recuerdo. Saludarlo, seguramente nos estará escuchando en este momento, si su agenda académica se lo permite, porque creo que a esta hora tendría alguna conferencia o algo así. Y a mí me gustaría preguntarte si tú has tenido contacto con estos hablantes del náhuatl de la región de la Huasteca. No sé si te ha ayudado un poco, si has tenido contacto, o a lo mejor algún hablante que viva aquí en Jalisco, con el cual hayas tenido contacto, como para tener un acercamiento más directo. Sí, sí he tenido contacto, de hecho desde que
bueno, empecé a tomar clases con un maestro que es hablante nativo del náhuatl, de la Huasteca. Y cuando llegué a Guadalajara me tocó conocer a varios hablantes de la Huasteca, hablantes del náhuatl, que han migrado aquí, viven aquí actualmente en la ciudad. Eh, y también bueno, de hecho hace un año tuve la oportunidad de hacer un pequeño trabajo de campo en la comunidad de Teposteco, en Chicontepec, Veracruz. En la Universidad de Guadalajara me apoyó un poco para eso y yo tuve la posibilidad de estar ahí unos días ahora sí en una comunidad de náhuatl. Creo que eso del contacto que he tenido ha sido fundamental tanto para aprender la lengua como para poder hacer esta investigación. Porque definitivamente no es lo mismo estar leyendo un texto o un artículo que estar platicando con las personas o incluso estar en su comunidad. Me tocó estar ahí en las fechas del Día de Muertos, entonces también me tocó conocer sus tradiciones, sus costumbres que tienen para esas fechas. Y por supuesto, pues también platicar con las personas, conocer su vida, eh, practicar mi náhuatl también. Y sí ha sido muy, muy importante. Les agradezco a todas las personas que me han apoyado, todos los hablantes. Eh, porque sí, sin estudiar así, sin contacto con ningún hablante, pues es casi imposible, ¿no? No se puede aprender a escuchar, a hablar, es muy difícil y es una parte muy importante de aprender cualquier idioma. Y más un idioma como el náhuatl, que a lo mejor no tiene tantos materiales, sí, tantos materiales para aprender, puede ser más difícil. Entonces, los hablantes, pues, son lo principal para poder aprender. Sí, además que revisando algunos materiales respecto de este tema de la incorporación nominal, venía alguna parte donde además para un estudio sobre todo de las lenguas indígenas americanas, nativas americanas, era necesario acercarse no solamente a las cuestiones morfológicas, sino también a contacto directo con el hablante. No sé si estoy en lo correcto, más adelante tú me corregirás. Ahora sí, ¿qué es esto de incorporación nominal? ¿Podrías explicar para quienes hemos estudiado o no hemos estudiado nada de eso, podamos entender y sobre todo a nuestros radioescuchas y puedan interesarse por el tema? Sí, la incorporación nominal es un proceso morfológico que une un sustantivo con un verbo. Eh, es un proceso que, como ya había mencionado, pues no existe en español, puede ser un poco difícil de imaginarse, pero puedo darles un ejemplo del náhuatl. Puedo decir una frase como Na Nicnamaca Tlaxcala. Yo vendo tortillas. Y entonces, pues tenemos tres palabras ahí separadas, pero puedo unir el verbo vender con el sustantivo tortillas y puedo decir ni Tlaxcalnamaca, que ahora es solamente una sola palabra. La palabra Tlaxcali ahí pierde su terminación li, solo es Tlaxcal. Y de esta forma, es otra forma de expresar lo mismo, básicamente. La razón por la cual los hablantes pueden decidir incorporar el sustantivo al verbo o no, puede haber diferentes razones. Puede haber, en algunas variantes del náhuatl se usa para mantener la referencia, se incorporan los sustantivos que ya son conocidos, algo que ya se mencionó previamente en la plática, y la información nueva no se incorpora en esas variantes como para darle más importancia o resaltarlo. Pero puede también haber otras razones estilísticas, incluso individuales, porque generalmente hay dos formas de expresar lo que se quiere decir, con o sin incorporación nominal. Y yo me enfoqué en particular en la incorporación nominal doble, que es cuando tenemos dos sustantivos y un verbo, y es la unión de esos tres morfemas y esas palabras juntas. Un ejemplo puede ser mi,
Cuamapachoa. Y eso significa, tenemos los morfemas de Cuay, que es cabeza, Mait, mano, y Pachoa, que es agarrar. Y entonces sería, pues literalmente así, agarrar la cabeza con las manos. Eh, este ejemplo es interesante porque cuando incorporamos esos dos sustantivos al verbo, no se refiere no se puede usar en cualquier situación, sino que se usa únicamente en casos de dolor de cabeza. Entonces, esa incorporación nominal se puede dar cuando queremos expresar un significado, algo más particular, ¿no? Cuando alguien se agarra la cabeza porque le duele, puede usar este proceso para crear esta nueva palabra y expresar este concepto. Entonces, pues básicamente es eso, la unión de uno o puede ser también dos sustantivos con un verbo. Y bueno, a mí me gustaría preguntarte sobre una cuestión. El hablante de, digamos, por cuestión de lengua materna, está como al tanto de que utiliza este tipo de formas de incorporación nominal o es, digamos, exclusiva, digamos, del estudio de la lengua como tal, dentro del análisis del lingüístico. No sé si me doy a entender cómo... Pues los hablantes cuando usan este tipo de palabras, pues es una regla gramatical que ellos adquirieron, entonces no necesariamente son conscientes de que ahora voy a usar este proceso morfológico. Eh, pero sí, en mi investigación vi que es algo que se usa principalmente en la lengua escrita, no tanto en la lengua hablada. Entonces puede ser que este proceso esté cayendo ya en desuso en la lengua hablada y que se use más en caso de personas que a lo mejor tuvieron una formación más orientada a la escritura, más académica en el náhuatl y puede ser que ellos usen más este tipo de instrucciones. Sí, lo preguntaba precisamente a tenor de que se suele considerar las lenguas indígenas, principalmente americanas, en este caso las lenguas nacionales, como de una tradición más oral, más en el sentido oral, y como que ahí no se hacen estos análisis tan rigurosos en el sentido de la estructura, pues. Ahí va más o menos a esa pregunta. Y por lo cual había hecho la pregunta de si habías tenido contacto con estos hablantes sobre todo de esta región de la Huasteca, pues. Pero bueno, muchas gracias por responder. Recordarles que pueden mandar sus comentarios, saludos y sus preguntas a nuestra invitada a través del chat en vivo de la página de Facebook Estudio Humanity Radio. Les agradecemos sus likes, les agradecemos que compartan nuestra página. Y a mí me gustaría preguntarte, ya pasando a otras cuestiones, sabemos que existe una vasta herencia lingüística, principalmente de la lengua náhuatl aquí en México, y nos podrás explicar así como qué caracteriza la variante náhuatl de la Huasteca respecto de otras, si has tenido contacto con algunas otras y si hay, cuál es la diferencia, la variación, vaya. Sí, puede haber diferencias tanto gramaticales como en cuanto al vocabulario. Dependiendo de la variante, a veces se usan pues, es un vocabulario distinto. Eh, y también en cuanto a la gramática, una diferencia que me acuerdo ahorita es que algunas variantes del náhuatl usan la O para indicar el tiempo pasado, pero en la Huasteca eso no se usa tanto, pues no se usa, bueno, yo no lo he escuchado. Entonces, ese es un ejemplo de una diferencia gramatical, una forma diferente de crear, de conjugar un verbo en pasado. Eh, Puede haber también algunas otras diferencias, incluso dentro de la misma Huasteca, pues también hay mucha variación. Yo no he tenido tanto contacto con otras variantes, pero sí puede haber incluso variantes que son difíciles de entender.
puede haber hablantes de diferentes zonas que sí tengan un poco de dificultad en entenderse, sí, en entenderse. Yo, pues porque como estoy estudiando todavía, no soy hablante nativa, pues sí me cuesta si es alguien de otra región, de otra variante. Mm, Pero sí hay diferencias tanto en la gramática como en el vocabulario, incluso hay variación en la pronunciación también un poco. Sí. Sí, tuvimos hace relativamente poco, unos meses atrás, algún invitado que él era hablante del náhuatl y de hecho era cantante, era compositor de música en náhuatl y poeta. Entonces nos cantó en náhuatl y además nos declamó un poema y yo había escuchado a algunos hablantes en náhuatl, pero él tenía una forma distinta, ¿cómo le pueden llamar? Creo que en música le dicen como cadencia, como que una entonación que por momentos era muy rápida, entonces quizás ahí también, no sé, no soy experto en eso, solamente porque me pareció curioso. No había escuchado un náhuatl así y él era precisamente de la zona de Veracruz, de la montaña. Entonces quizás incluso puede ser que haya sido de esa zona y hablante de la Huasteca. Entonces por eso me surgía esa duda. Sí, puede pasar. Sí, también en la entonación puede haber algunas diferencias fonológicas eh, de sonidos, de entonación, de todo eso, sí hay mucha variedad. Pues bueno, recordarles, estamos charlando con Cornelia Fuchs, estamos hablando sobre análisis de la incorporación nominal doble en el náhuatl de la Huasteca. Invitarlos a que manden sus comentarios, sus saludos y preguntas para nuestra invitada. El día de hoy, bueno, por cuestiones académicas, el doctor José Luis González Rojo no pudo estar con nosotros y le mandamos un saludo, espero que nos esté escuchando. Que por cierto ya llegó un comentario, lo leo así, es Adalid Duarte, Ciberradio Escucha ya ha sido, nos manda saludos a Alejandro y a la invitada, escuchamos atentos. Bueno, muchas gracias a Adalid Duarte, saludos de regreso. A mí me gustaría preguntarte ya sobre esta cuestión de la incorporación nominal doble. ¿Qué es incorporación nominal doble en una lengua? Pues la incorporación nominal doble es esta unión de dos sustantivos y un verbo. Eh, Existe también en varias lenguas del mundo, en las Américas, en Asia, en Australia. He visto algunos ejemplos por ahí. Y estos dos sustantivos pueden aparecer antes del verbo o después. En el náhuatl aparecen antes, el verbo es ya el último componente ahí de esta construcción. Eh, y son, como ya tenemos dos sustantivos y un verbo, suelen describir cosas muy específicas, como el de Joa que mencioné. Puede haber también diferencias en la transparencia del significado. Eso quiere decir que puede haber palabras como esta, ¿no? De cabeza, manos y agarrar, que es muy fácil determinar su significado a partir de sus componentes. También puede haber palabras que son más opacas, que vemos los componentes y el significado y no vemos una relación tan clara entre ellas porque ya pasó por un proceso de lexicalización. Y eso significa que ya a lo mejor en algún momento sí era muy transparente su significado y ya después la palabra fue cambiando ya como una unidad. Ya en ese momento los hablantes ya no deciden si incorporar estos dos sustantivos o no, porque ya se convierte en una unidad. Y decirlo por separado ya no tendría el mismo significado que la palabra toda junta. Entonces, básicamente, pues así funciona la incorporación nominal doble en las lenguas. Y sí, pues
En el náhuatl, al menos de la Huasteca, yo he visto que ya no es muy común, no se usa mucho, pero pues también puede haber diferencias en cuando se usa, en qué contextos, también dependiendo de la ley. Esta cuestión de la incorporación nominal, existen, supongo, más de dos incorporaciones. ¿Cuántas incorporaciones nominales existen o se han estudiado? No sé si hay algún autor que hable de más, de menos. De más o menos sustantivos Ujú. incorporados. Sí, pues lo más común es que sea solo uno. Eso sí es lo más común. La incorporación de dos sustantivos, me costó mucho encontrar algún texto general que hable de eso. Hay gramáticas, hay artículos que mencionan un ejemplo en el lugar que describen, pero no necesariamente profundizan mucho. El único autor que yo encontré fue Muro, es un trabajo del 2014, si bien recuerdo. Y él hace un pequeño análisis de estos ejemplos de incorporación nominal cuando hay dos sustantivos incorporados. Es el único. Sé que puede haber tres porque encontré un ejemplo del náhuatl clásico donde había tres sustantivos y un verbo, pero eso fue la única vez que lo vi y de eso ya no vi información. Eh, Supongo que es muy raro que haya una aplicación que use tres sustantivos, entonces ya nos incorporaríamos. Pero realmente de eso no sé. Sé que pues, sí, lo más estudiado es de un y también hay algunos ejemplos por ahí de dos sustantivos. Pues bueno, agradecemos sus comentarios, sus likes y sus saludos. Tenemos dos comentarios. El primero es de Adalid Duarte. Dice, gracias por la explicación. Veo que se mencionan locativos tales como áreas del cuerpo utilizados para la incorporación. Y lanza una pregunta, la leo así tal cual. ¿Tiene también presencia en onomatopeyas? Topellas no lo he visto, no se me ocurre ningún ejemplo. Lo que sí pasa es que se pueden incorporar préstamos de otras lenguas, pero de onomatopeyas no he visto ejemplos de esos casos ocurrados. Bueno, ahí está la respuesta, Dalí Duarte. Agradecemos que te conectes y nos escuches y agradecemos tus saludos y la pregunta. Y Luis, el doctor José Luis González Rojo, que nos está escuchando, manda saludos a la invitada y al conductor. Gracias. Excelente programa, nos dice. Y nos lanza una pregunta, el doctor José Luis González Rojo, una pregunta. ¿La incorporación nominal es posible solo en el náhuatl o se puede dar en otras lenguas originarias? Sí, sí se da en otras lenguas originarias. Me acuerdo que leí algunos ejemplos del maya yucateco, si no me acuerdo. Sí, sí es y no solamente se da en México, sino también en otros países. Leí algunos artículos de lenguas originarias en Estados Unidos, del Lakota, por ejemplo, del Poco, del Tiwa, y también en otras partes del mundo, en otras familias lingüísticas, también leí un poco de la incorporación nominal en algunas lenguas de Siberia. Ujú. Sí, me parece que en Europa, no sé si haya una lengua europea que tenga incorporación nominal, pero en otras familias lingüísticas sí se da, sí es un fenómeno relativamente común que existe en muchas lenguas diferentes del mundo. Nos mencionaste que había pocos textos, digamos, de dónde agarrar. ¿Nos podrías mencionar algún referente de estos autores que analicen las lenguas como incorporación nominal? Sí, un trabajo que es citado es el de Marianne Mitun, del año 84, creo, y es un análisis de la incorporación nominal, donde ella divide la incorporación nominal en cuatro categorías. em, y es un texto que se cita en muchos otros trabajos que hablan de la incorporación nominal, entonces me parece que es un buen texto para empezar a leer. Mm, En cuanto a la incorporación nominal en náhuatl, hay un texto de
Peralta Ramírez, que también es más reciente, que habla de una variante del náhuatl, creo que del Estado de México, si bien recuerdo, y también menciona estas categorías de mito y cómo podrían aplicar al náhuatl. Y también en particular del náhuatl, los trabajos de David Chagui también son muy interesantes, también hablan un poco de la incorporación nominal en el náhuatl de Zongolica, que también es en Veracruz. Entonces creo que esos podrían ser muy buenos para empezar a conocer el tema. Muy bien, pues bueno, ahí hay unas referencias. Igual al final del programa vamos a pedir a Cornelia si nos puede hacer el favor de darnos al menos dos referencias bibliográficas para quienes se puedan interesar por el tema y puedan profundizar en estas cuestiones de la incorporación nominal doble. A mí me gustaría preguntarte algo que me surge ahorita en la charla respecto del aprendizaje del náhuatl. Nos mencionabas que para los hablantes como lengua materna, pues no están tan al tanto de esta cuestión porque está tan incorporado en su día a día que para ellos es algo normal. Quizás para el lingüista que analiza ya a profundidad la lengua y su uso, pues por ahí surja esta cuestión y le parezca muy interesante y vital para el habla, perdón, y el uso cotidiano. Pero, ¿qué pasa con el que quiere aprender náhuatl? Tiene que aprender todas estas pequeñas funciones que tiene la lengua para aprender y asimilarla y después aplicarla ya en campo. Sí, sí, pues cuando alguien está aprendiendo una lengua ya más grande, pues sí, ya tiene que aprenderse esas reglas, ¿no? Cómo funciona la lengua, cómo se pueden construir oraciones, cómo se pueden formar palabras. Sí, sí es muy importante. Yo sé que hay algunos métodos que dicen que no tienes que aprender ninguna regla, solo inmersión y lo vas a aprender de esa manera. A mí no me funciona muy bien eso, la verdad. Creo que puede ser muy frustrante nada más escuchar cosas y no saber cómo funciona. Yo prefiero conocer la regla para saber, ok, así puedo conjugar un verbo, o así puedo incorporar un sustantivo, o puedo hacer esta oración. Entonces, para el alumno, creo que este tipo de investigaciones lingüísticas se podrían aplicar para pues para encontrar estas explicaciones, para poder explicarle a alguien cómo funciona la lengua y por qué, y cómo son estas estructuras diferentes, para que eso le ayude, ¿no? Primero, entender cómo es y ya poder practicarla, claro, también con los hablantes, para que lo pueda ir asimilando y para que se haga más natural, que no lo tenga que pensar cada vez, ya pasar esa etapa. Sí, además, bueno, yo me confieso un tanto no tan bueno en estas cuestiones de otras lenguas, la verdad es que me cuestan bastante. Un saludo a la que fue mi profesora de francés, que por cierto me la he encontrado en varios lugares así en común y bueno, siempre le pido una disculpa. Bueno, el doctor Rojo dice, agradece la respuesta a la pregunta y dice que nos seguirá escuchando en Seno FM. Muchas gracias, profesor. Le agradeceremos que nos diga cómo se escucha el programa en esta nueva plataforma porque estamos, pues, como en pruebas, digamos, para quedarnos definitivamente en esa emisora. Y agradecemos sus saludos, sus preguntas. Adalid Duarte nos dice una disculpa, les dejo otra pregunta. Nada, no te preocupes, Adalid, adelante, haz las preguntas que sean necesarias. Comentar. Según entiendo, esta doble incorporación contiene en su construcción lingüística un concepto complejo, es lo que él entiende. Y nos lanza la pregunta, ¿se puede hablar que hay cierta argumentación dentro de este fenómeno? Argumentación. No sé, supongo que se podría usar este tipo de construcciones en argumentación cuando alguien quiere explicar algo más complejo, expresar estos significados más específicos, sí podría ser.
Yo principalmente he encontrado este tipo de construcciones en textos escritos. Algunos eran textos narrativos o textos como que hablaban de la cultura, de diferentes aspectos de la vida de los nahuas. Entonces no me ha tocado ver muchos textos de argumentación, pero pensaría que sí se podría usar también. Sí. Y nos lanza otra pregunta. ¿Puede hablarse aquí de una intención argumentativa al formar estas construcciones? Creo que puede depender un poco la opción ahí. Casi la mitad de las palabras que encontré de esas construcciones son lexicalizadas, no son transparentes. Entonces ahí el hablante realmente no tiene la opción de incorporar o no. Tiene que hacerlo para expresar este significado, porque si separa estos sustantivos y el verbo, ya va a significar otra cosa. Em, en otros casos, podría ser, por ejemplo, en algunos textos que son traducciones del español, había ciertos conceptos que a lo mejor no existían, conceptos religiosos y políticos que a lo mejor no existían esos mismos conceptos en la cultura náhuatl que en la cultura española. Entonces, ahí pues la intención sería ex- transmitir esos conceptos de alguna forma y se hizo esa traducción usando estas palabras también. Eh, pero de la intención en particular argumentativa o de las intenciones del hablante, no tengo tanta información. Fuera de eso, creo que sería un buen tema para investigar en el futuro. Sí, sí, además que lo que tenemos, sobre todo traducciones al español, lo tenemos más bien en cuestiones de poesía, algunos cánticos y cuestiones más bien antropológicas, ¿no? De tradiciones. Entonces, quizás hablar de argumentativa sería complicado, ¿verdad? Sí, sí, podría ser, pues habría que buscar a lo mejor algún texto así o incluso tratar de elicitar, de grabar alguna conversación donde realmente esté argumentando para ver si usa este tipo de textos. Sí, de hecho, este invitado que tuvimos, hablante materno del náhuatl, nos comentaba que había escrito algunos textos como de novela o de cuento corto y básicamente quien eran sus lectores era la comunidad de donde él venía. Pero decía que de repente le fue complicado, sobre todo a los viejos, que son como los más expertos en el habla del náhuatl, como asimilar de alguna forma estas construcciones como narrativas, vaya, hablando ya del concepto de novela y de cuento corto más moderno, ¿no? Supongo que ahí tuvo que hacer un trabajo más profundo y de alguna forma adaptar algunos conceptos y esa forma narrativa que tiene el náhuatl, porque no sé si en ese sentido el náhuatl tenga alguna estructura que le permita hacer como una narración más compleja. Sí, bueno, cuando yo sí he leído algunos textos en náhuatl que sí eran narrativos y también cuando platiqué con las personas, pues sí me estaban narrando experiencias de su vida, de su niñez, de su experiencia saliendo de su comunidad a trabajar, por ejemplo. Entonces, pues sí, sí, claro que se puede narrar diferentes cosas. Eh, Puede ser que mucha gente, por ejemplo, no aprende a leer y escribir en náhuatl, sino en español, como, e incluso en muchas comunidades donde la gente habla náhuatl, pues la educación ya es completamente en español. Entonces, también eso puede ser un reto, ¿no? De cómo compartir estos libros, cuentos con las personas que a lo mejor no tuvieron oportunidad de aprender a leer y escribir su lengua. Entonces, en ese sentido, creo que podría ser un poco complicado si es una lengua más oral. Todavía sí se escriben cosas, pero hay mucha gente que
que no tiene acceso a ellas. Entonces sí puede, me imagino que puede llegar a ser complicado. Si alguien nunca aprendió a leer en náhuatl y se le da un libro en náhuatl, pues a lo mejor sí se le dificulta un poco entender. Sí. Sí, sobre todo que en náhuatl que se aprende ahora, pues quizás ya cuando vas a las comunidades como que hay algo ahí, hay necesariamente un muro, digamos, entre empatar una charla con hablante de lengua materna y alguien que aprendió fuera, ¿no? Como lo que nos comentaste, que de repente fue un poquito complicado esta situación. Y Adalid Duarte nos agradece a la invitada la respuesta y nos comenta, creo que puede investigarse esta posibilidad a través de la teoría de la argumentación de la lengua de Oswald Ducrot. Saludos y escuchamos atentos. Bueno, ahí está el comentario. No sé si quieras hacer un comentario sobre este autor. Pues la verdad, no conozco a este autor, pero sí me parece el tema de administración que sería muy interesante y sería un posible tema de investigaciones futuras. Sí, 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 pues bueno, agradecemos sus saludos, sus comentarios, agradecemos que compartan nuestro contenido en Facebook, recordarles que estamos iniciando transmisión en un canal alterno, cual estamos todavía en pruebas, pero si nos escuchan por ahí, esperemos que pueda dar resultados buenos. Esta plataforma es Seno Radio. Pueden bajar la aplicación en sus tiendas de Apple y de Android para que nos escuchen por ahí también. Ahí me gustaría preguntarte ya en cuestiones más bien de la función que tiene la incorporación nominal en los estudios de otras lenguas. Ya nos hablaste que tenías algún conocimiento de algunas lenguas americanas, pero en el caso de otras lenguas, aquí en México nos dijiste el maya también, Sí, leí. de incorporación nominal. ¿Y cómo es que aparece esta función ya dentro, por ejemplo, de otras lenguas? ¿Es la misma cuestión, el verbo y el sustantivo? Sí, el proceso morfológico sí sería el mismo, es la unión de un verbo con un sustantivo, pero cada lengua puede tener sus reglas diferentes. En cuanto a la gramatical, puede ser que algunas lenguas permitan la incorporación solamente de cierto tipo de sustantivos o con ciertos tipos de verbos. Puede ser que los contextos en los cuales los hablantes incorporan sustantivos sean diferentes. En las lenguas, la frecuencia y también la productividad de este proceso también puede variar. Entonces, desde el punto de vista de la gramática, pues sí es el mismo proceso, pero ya cada lengua lo va a usar de una forma un poco diferente y puede tener también limitaciones de posibilidades para este proceso que sean diferentes. Sí, leyendo un material para esta entrevista, leí unas referencias de algunos autores, principalmente de aquí de México, donde alguno mencionaba que esta cuestión de la incorporación nominal doble en algunas lenguas indígenas de repente era un poco confuso porque algunos verbos transitivos que utilizaban de repente no permitían hacer este cambio. No sé si tengas alguna fuente de esa cuestión de los verbos transitivos respecto de otros verbos en los que sí se puede utilizar la incorporación nominal. Bueno, sí, es muy común que los verbos transitivos incorporen su objeto. Entonces, en ese caso, pues sí. Me parece que en el caso de verbos intransitivos es un poco menos común porque solo tendríamos el sujeto, ya no tendríamos un objeto. Y al menos en náhuatl la incorporación del sujeto o del agente es muy poco común. Entonces sí puede haber diferencias dependiendo de la transitividad del verbo. No sé si hay reglas acerca de eso en otras lenguas, pero sí, hasta donde sepa, si la incorporación de un objeto de un verbo transitivo es algo bastante común. Bueno, ahí está. Recordamos, estamos charlando con Cornelia Fuchs, estamos hablando sobre análisis de la incorporación nominal doble en el náhuatl de la Huasteca. Y a mí me gustaría, ya para ir perfilando el cierre,
Si nos podrías hacer algunas sugerencias bibliográficas o algunas sugerencias de publicaciones que hablen sobre este tema, menos dos o tres, no sé, algún trabajo, incluso algún trabajo que hayas publicado, etcétera, algo que hayas mandado alguna publicación y que a nuestros ciberradioescuchas que les atrayó el tema, pues puedan ir, buscar y profundizar sobre estas cuestiones. Sí, claro. Bueno, de mis publicaciones todavía no está, pero mandé una, fue parte de mi participación de un congreso en la ENAL. Y me parece que el próximo año va a salir, pero pues todavía está ahí trabajando en eso. Y de otras fuentes, creo que el trabajo de Marianne Mitun, que se llama The Evolution of Noun Incorporation, está en inglés, es un muy buen comienzo. También los trabajos de David Tuggy, que creo que también se llaman Incorporación Nominal en Náhuatl de Tetelcingo, creo que sí es el título. Ese ya es más enfocado al náhuatl. Creo que esas dos son buenas fuentes para empezar a hacer esos. Pues bueno, ahí están. Igual les vamos a pedir a Cornelia si nos puede dar los nombres y los títulos para subirlos al chat en vivo y bueno, puedan tener ahí la referencia. Y el fin de semana que subamos el video de la charla al YouTube, ahí también vamos a subir en la descripción, vamos a ir subiendo ahí algunas ligas y algunas referencias para quienes se puedan interesar, porque ya nos han comentado que de repente no alcanzan a escribir ahí como que las referencias que nos hacen y las recomendaciones que nos hacen los invitados, entonces vamos a comenzar a implementar esa situación. Igual si tenemos alguna liga de algún texto, también la vamos a estar subiendo a la descripción del YouTube. Y a mí me gustaría ya preguntarte algo así como que más mm, personal y seguramente habrá algunas personas que les interese comenzar a estudiar náhuatl. Me confieso que nunca ha surgido como el interés, pero sería bueno. ¿Alguna recomendación o alguna consideración personal para quienes pudieran interesarse en aprender el náhuatl? Sí, sí, pues si la están pensando, se los recomiendo mucho. Es una experiencia muy enriquecedora porque pues es parte de este país, es una parte que a lo mejor no es muy conocida, es una lengua que aunque ha sido bastante importante a lo largo de la historia de México y pues, sigue hablando todavía, tiene bastantes hablantes, aunque no la conoce. Entonces, sí se lo recomendaría. Creo que si les interesa tomar clases, yo he tomado en los lugares que les puedo recomendar. Pueden buscar su página en Facebook y creo que en Instagram también. Uno es Rutas Compartidas y el otro es Yolitia, Centro de Lenguas Indoamericanas. Ahí ofrecen cursos de náhuatl. Suelen abrir cursos para principiantes de náhuatl, entonces pueden ahí buscar su página para ver, son clases con maestros hablantes nativos y pueden tomar clases para principiantes y ya después seguir avanzando también los siguientes niveles. Así que eso les recomendaría. Creo que también ahora hay personas que están publicando en diferentes redes sociales videos cortos de algunas palabras o frases en náhuatl. Pueden buscar así en redes sociales. Cuando yo empecé no había tanto, pero creo que últimamente están saliendo más recomendaciones de estos videos. Entonces también podrían buscar para ir aprendiendo algunas frases. Y sí, sí, creo que empezar a tomar clases, a buscar tener el contacto con el hablante y poder empezar a hablar es algo también importante. Entonces, esas serían mis recomendaciones para ustedes. Ojalá y si se animen, puedan aprender esta lengua o también otras lenguas indígenas. Bien, es muy, muy bonito aprenderlas. Estos lugares que nos mencionas son clases presenciales
Son clases en línea, sí. Ah, ok, son Entonces se clases en pueden línea. conectar desde Sí. cualquier lugar. Pues bueno, ahí están las recomendaciones. Creo, si mal no recuerdo, haber visto que había publicadas también, no sé si en el departamento de lenguas modernas, Sí, creo que hay también. sí, sí, también hay clases de náhuatl. Dejé, sí. De hecho, yo estuve ahí supliendo Muy una bien. clase hace unas semanas. Sí, sí, son estudiantes de la Universidad de Guadalajara. En el FUCH también hay clases. Pueden inscribirse también ahí o buscar informes con lenguas modernas. Tomar clases presenciales. Ahí está también la recomendación para que vayan y se acerquen al departamento. Además que el CUSH está, todo el centro universitario ofrece muchas amenidades. Entre otras cosas, pues el departamento tenemos ahí un gran, digamos, una gran herramienta al tener el departamento de lenguas modernas para los estudiantes de las licenciaturas del CUSH y de los posgrados también. Pues bueno, agradecemos mucho sus comentarios, sus preguntas. Un último comentario del profesor José Luis González Rojo. Felicidades a la invitada. Excelente programa. Se escucha muy bien en Seno FM. Saludos desde Actopan, Hidalgo. Pues bueno, profesor, muchas gracias por escucharnos por la plataforma Seno FM, por las felicitaciones a la invitada. Y bueno, saludos hasta Actopan, Hidalgo. Ojalá se la esté pasando muy bien en su viaje y que toda su agenda académica se haya logrado. Pues bueno, esto fue Estudio Mariatis Radio. Les agradecemos que nos hayan escuchado. Los invitamos a que nos escuchen en el siguiente programa, punto de las 18 horas. Comentarles nuevamente lo de esta nueva plataforma, Seno Radio. Así lo pueden buscar en su tienda de aplicaciones de Apple y de Android para que comiencen a escucharnos por ahí también. Y sobre todo porque estamos iniciando este canal perdón, esta transmisión por este nuevo canal y necesitamos ver ahí qué tanto está funcionando y si nos quedamos definitivamente ahí. Entonces agradeceremos que de repente los viernes se conecten a esa aplicación y nos escuchen desde ahí para darle difusión y ver si nos quedamos definitivamente aquí. Cornelia, pues agradecer que hayas estado con nosotros y a partir de hoy Estudio Humanitatis Radio es tu casa. Cuando quieras venir a presentar algún avance de tu investigación de la maestría o más adelante del doctorado, si es que te quedas por acá. Y pues bueno, o algún coloquio que quieras presentar, algún otro tema, bueno, esta será tu casa cuando gustes. Perfecto, muchas gracias por la invitación y por el programa y espero estar de vuelta pronto. Muy bien, esperemos que sí. Pues bueno, agradecemos a todos. Esto fue Estudio Humanitatis Radio. Hasta la próxima.